¿Cómo podemos representar gráficamente el campo eléctrico? El campo eléctrico de una carga puntual, dentro de todo, es bastante sencillo. Si nosotros tenemos una carga, ya sea positiva o negativa, podemos tener una idea de cómo es el campo eléctrico, ya que está constituido por vectores que son radiales, que comienzan o terminan en la carga, dependiendo de si esa carga es positiva o negativa, y su módulo es proporcional a la carga. ¿Eso qué significaría? Que si ahí tenemos marcada una carga Q, si esa carga se duplica, la longitud de esos vectores que están dibujados ahí los deberíamos hacer el doble, ¿sí? Como para indicar que la carga es mayor. Y además sabemos que el módulo va con la inversa de la distancia al cuadrado. Es por eso que para un mismo R, todos los vectores son iguales, pero si R crece, el módulo va a ser menor. ¿Sí? Entonces, de alguna manera podríamos llegar a tener una idea de cómo es la forma del campo eléctrico. Ahora bien, son configuraciones muy sencillas, es solamente una carga. Si esto se complica, o sea, si tenemos distribuciones que son más complejas, también la representación gráfica del campo va a ser más compleja. Por ejemplo, si son dos cargas, en algún punto en particular simétrico nos es fácil calcularlo, pero ¿cómo es el campo en otro punto del espacio? Lo complejizo más si tengo tres, y si a estas tres cargas, que encima sigue siendo un esquema bastante simétrico en cuanto a que están en un triángulo equilátero, le pongo una carga en el medio, puede ser más complejo el campo. También podrían ser estas cuatro en un cuadrado, pero dentro de todo son realizables. Uno podría tener una idea, no con algunos cálculos. La carga puede estar en forma continua en un segmento como el que realizamos. Si es en el punto medio, bien, podemos calcularlo, hay simetría, pero y si no lo es, la cosa también es un poco más compleja. Como el espacio está constituido por infinitos puntos y además son infinitas las configuraciones posibles de cargas que podemos tener, el problema realmente se nos complejiza. Entonces, con la intención de obtener una representación de los campos eléctricos en distintas configuraciones, es que se utilizan lo que se llaman líneas de campo. Son un conjunto de líneas que son tangentes en cada punto al vector campo y que, por lo tanto, representan la dirección del campo eléctrico que experimentaría una carga positiva si se sitúa en alguno de esos puntos. Este conjunto de líneas fue utilizado en los primeros tiempos por Michael Faraday, que lo llamó líneas de fuerza porque estaba más vinculada con la fuerza que sentiría la carga. Hoy por hoy utilizamos la palabra líneas de campo. Entonces son líneas que muestran la dirección en cada punto del campo eléctrico y además el espaciamiento entre ellas nos va a dar una idea de la magnitud del campo en cada punto. Son líneas imaginarias que lo que va a pasar es que nos ayudan a visibilizar, a visualizar cómo varía la dirección del campo al pasar de un punto a otro. ¿Qué características tiene? Como decíamos recién, el vector campo eléctrico en cualquier punto del espacio va a tener la misma dirección que la de la recta tangente
a la línea de campo en ese punto. Se las dibuja de tal manera de que el número de líneas sea proporcional al valor de la carga. Las líneas de campo eléctrico se originan en cargas positivas, llamadas fuentes de campo, y terminan en cargas negativas. Son continuas y no se cruzan entre sí. Si se cruzaran, nos estarían indicando dos direcciones para el campo eléctrico, o sea, dos valores de campo eléctrico distintos y hay uno por cada punto del espacio. Acá vemos algunos ejemplos. Por supuesto, la más sencilla es de una carga puntual. La otra que se muestra en el inciso B, en el dibujo B, son dos cargas, una positiva y una negativa. Fíjense que las cargas se alejan, salen de una carga positiva y entran a la carga negativa. En el caso de la B, fíjense que en la zona entre las cargas, el número de líneas es mayor que en las zonas exteriores. Eso es lo que nos estaría indicando que el campo eléctrico es mayor, es más potente entre las cargas que fuera de ellas. Esta es otra situación en la cual las cargas son iguales. Otra vez son cargas positivas, entonces las líneas salen. Hay en el eje central zonas de campo bastante de valores mayores que en el exterior, aunque en el punto intermedio, en el punto medio entre las cargas, parecería que es una zona de campo nulo. ¿Cómo se construye una distribución de líneas de campo como estas? Fíjense lo que se muestra arriba. Tengo la carga A y B, ambas positivas. Si me olvido, me dedico a una de ellas, si me olvido de la otra, por ejemplo la A, lo que está indicado con vectores azules serían los vectores campo eléctrico correspondiente a la carga A. Con vector verde se indica los vectores campo eléctrico correspondientes a la carga B, como si estuvieran solos. Pero el efecto combinado es lo que nos interesa porque están las dos cargas. Entonces lo que debemos hacer es punto a punto sumar. Los vectores que están indicados en rojo son los vectores suma en los puntos indicados de los dos campos, del debido a la carga A y a la carga B. Estamos haciendo una suma vectorial como indicamos en el otro video. Si solo nos quedamos con los vectores en rojo y trazamos curvas que sean tangentes a ellos, es como obtenemos las líneas de campo. Por supuesto que estas líneas de campo no están solo en el plano como las dibujamos acá, cubren todo el espacio. Lo que estamos mostrando es un corte en el plano. Pueden ser muy complejas como 4 cargas, como muchas más. Por ejemplo, acá hay una simulación de 4 cargas que no necesariamente están puestas en los vértices de un cuadrado como las otras, y ahí la mano que se muestra sostiene una carga y sobre ella hay un vector. Ese vector es el de la fuerza que esa carga sentiría por encontrarse en esa zona del espacio. ¿Sí? Acuérdense, el campo, la fuerza es el producto sería la carga que sostiene la mano por el valor del campo en ese punto. Los invito a ver el video que adjuntamos en donde podrán observar varias simulaciones de líneas de campo para varias configuraciones de carga.